Vamos a empezar, muchachos. Creo que ya están buen número. Se escucha claro, ¿cierto? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Muy bien, muy bien. Vamos a tratar hoy día un tema, una de las patologías respiratorias infecciosas agudas, más de frecuencia muy común en las consultas, eh, en sí es neumonía adquirida en la comunidad. Nuestros objetivos para este tema del día de hoy es definir lo que es neumonía, ¿no? Hablar un poco de su epidemiología, ver cuáles son en relación a la etiología, los agentes, ¿no? Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que se desarrollan para poder llegar al cuadro clínico, criterios diagnósticos, ¿no? Conocer el tratamiento. Predominantemente, vamos a ver que el tratamiento suele ser empírico, ya que la decisión de inicio de un antibiótico es rápida, inmediata, ¿no? Pero que sea racional. Y cuando tenemos criterios para definir un paciente que requiera hospitalizar en ambiente común, hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, y cuando un paciente tiene criterios para poder cambiar un tratamiento antibiótico endovenoso parenteral a un tratamiento bioral y valorar el alta médica de un paciente hospitalizado por neumonía. Entender que la neumonía es una infección aguda que afecta al parénquima pulmonar, ¿no? Y cuyo origen causal es un agente fuera del hospital. Vamos a separar los agentes externos a los agentes intrahospitalarios que nos conllevan pues a otro tema que es las neumonías intrahospitalarias o nosocomiales, que son otras causales. La etiología es la que cambia y el contexto epidemiológico del paciente. La incidencia general va entre 1 a 25 casos de 1000 habitantes por año aproximadamente, y vemos que estas neumonías, ¿no? Esta enfermedad es mayor en varones, principalmente en pacientes portadores del virus del VIH, ¿no? Pacientes que viven con el virus del SIDA, PVS, e individuos con comorbilidades crónicas dentro de las respiratorias. EPOC es la más frecuente, seguida de la fibrosis, de las enfermedades intersticiales, ¿no? Aumentando su hospitalización hasta en 9 veces más, ¿no? La posibilidad de complicaciones en estos pacientes. También tenemos comorbilidades no respiratorias, por ejemplo, cardiovasculares, pacientes con cardiopatías, pacientes con diabetes dentro de las metabólicas, ¿no? Pacientes oncológicos que reciben pues inmunosupresores, quimioterapias, ¿no? Van a ser pacientes también con riesgo de adquirir agentes extrahospitalarios. Entonces, de todos los diagnósticos de neumonía, aproximadamente menos de la mitad de los pacientes con neumonía van a requerir una hospitalización, y de estos 40, 5% de los pacientes van a requerir una unidad de cuidados intensivos, ya que van a tener alguno de los dos criterios mayores de complicación de neumonía, que es el shock, ¿no? La hipotensión y la necesidad de ventilación mecánica. Dentro de los causantes más comunes, ¿no? Extrahospitalarios, tenemos de entre las bacterias el Streptococcus pneumoniae en la cabeza, seguida de los agentes atípicos, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, la Clamidófila pneumoniae y virus respiratorios. Dentro de los causales, este, fuera del hospital. Bueno, tener en cuenta también, bueno, que dentro en intrahospitalario, hay que tener en cuenta que son principalmente los bacilos gram negativos los causales de estas neumonías, ¿no? En pacientes que no requieren UCI, ¿no? De estos que no requieran UCI, o sea, neumonías sin necesidad de una unidad de cuidados intensivos,
tenemos al Streptococcus pneumoniae igual, Mycoplasma, la Clamidófila, Haemophilus influenza, algunas especies de Legionela, gérmenes por aspiración y virus respiratorios. Y los pacientes que van a requerir una unidad de cuidados intensivos por una neumonía adquirida de la comunidad, a la cabeza igual Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, especies de legionelas, algunos bacilos gram negativos y hemófilos influenza. Tener en cuenta que la severidad va a depender mucho del huésped, o sea, en este caso del paciente, de la persona que va a adquirir o va a contagiar del germen. Entonces, va a haber muchos factores de riesgo para hablar de complicaciones, con requerimiento o no de una unidad de cuidados intensivos. Como les dije, algunas condiciones o factores de riesgo están asociados ya a algunos agentes patógenos en neumonía de la comunidad. Como vemos, tenemos los factores de riesgo como alcoholismo, EPOC o fumadores crónicos, ¿no? Pacientes con riesgo de aspiración, ¿no? Pacientes con riesgo de abscesos pulmonares. Hay a personas o expuestas a excrementos de aves o murciélagos, ¿no? Exposición a ciertos mamíferos que también pueden condicionar a ser vectores de agentes patógenos, ¿no? Pacientes con infecciones VIH en etapa temprana o en etapas tardías. Como vemos, dentro de un paciente con riesgo de alcoholismo, Streptococcus pneumoniae va a la cabeza seguido de la Klebsiella pneumoniae. Algunos anaerobios orales pueden ser condicionantes de neumonía, especies de Acinetobacter, inclusive la misma Mycobacterium tuberculosis en pacientes alcohólicos, alto riesgo de infección. En pacientes con EPOC, ¿no? Haemophilus influenza, algunas pseudomonas aeruginosas, legionela, especies de legionela, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y algunas atípicas, Clamófila pneumoniae. Como sabemos, en riesgo de aspiración, principalmente los patógenos entéricos gram negativos. Y entonces, cada uno de los factores de riesgo va a condicionar a poder, más o menos orientar cuál podría ser un agente causal más frecuente. No significa de que sea el único, pero tenemos en cuenta que según la comorbilidad o el factor de riesgo, hay que saber cuál va a ser el agente para poder definir cuál podría ser nuestro inicio de tratamiento empírico en estos pacientes. Como vemos, para que podamos desarrollar neumonía, puede ser la vía de ingreso del germen, puede tener cuatro formas de inicio. Por inhalación directa, ¿no? Por aspiración broncopulmonar, microaspiración broncopulmonar, diseminación hematógena o por contigüidad. Inhalación directa, usualmente ambientes hacinados, ambientes sin ventilación, ¿no? Donde a través del toser, del hablar, del estornudar, ¿no? A través de las gotitas de Fluyer pueden diseminar, ¿no? los gérmenes, condicionando. Entonces la persona inhala aire ambiental con material infectado por estos microorganismos. Microaspiración broncopulmonar, usualmente cuando hay alguna afectación en la alteración de las defensas primarias que distorsionan los mecanismos de tos, deglución, por ejemplo, en pacientes con postración crónica, con secuelas neurológicas por eventos de ACVs, pueden tener esta alteración en sus defensas condicionando a microaspiraciones recurrentes, o cuando, por ejemplo, estamos en algún procedimiento de colocación de sonda nasogástrica que condiciona a una emesis y puede condicionar a una microaspiración. Por diseminación hematógena, usualmente hay un foco infeccioso alejado al pulmón, puede ser una celulitis de miembros inferiores o una celulitis de cualquier parte del organismo y condicionar a, por diseminación hematógena, a hacer neumonía. Y bueno, por contigüidad, por ejemplo, una peritonitis, ¿no? Puede, por contigüidad de, o sea, la cavidad abdominal puede llegar a infectar la cavidad pulmonar, no pleural, y condicionar a luego hacer una neumonía por contigüidad. Son los mecanismos cómo pueden desarrollar
¿no? El proceso de neumonía como parte de la patogenia. Sabemos que hay ciertos síntomas que son importantes, son ya típicos en un cuadro neumónico. La tos y las secreciones purulentas principalmente son lo más frecuente, ¿no? Si es que ya hablamos de severidad, la dificultad respiratoria, que se manifiesta a través de la disnea, bueno, y la fiebre, que puede haber fiebre o hipotermia, y usualmente los adultos mayores suelen tener, en vez de hacer fiebre, bajan la temperatura o simplemente no hacer fiebre. Y el dolor pleurítico, típico dolor de los procesos consolidativos, que es el dolor pulsante a una inspiración profunda, ¿no? Es en el lado afectado. Entonces son los síntomas que yo puedo asociar para pensar y teniendo un cuadro de evolución también no muy aguda, ¿no? O subaguda, para pensar en agentes, pues, en un cuadro neumónico. Entonces, lo del cuadro clínico, a nivel del examen físico, principalmente a nivel de la ocultación, vamos a encontrar un pasaje de murmullo vesicular anormal, ¿no? Usualmente van a haber ruidos anormales, ¿no? Ruidos adventicios anormales, principalmente crepitantes a nivel de la ocultación. Va a haber va a haber también broncofonía, egofonía a nivel de la ocultación. Entonces, y esto está acompañado de usualmente infiltrados, alteraciones intersticiales a nivel de la radiografía, que puede ser de incidencia anteroposterior, posteroanterior o lateral, la radiografía de tórax. Tener en cuenta, como le dije, que los ancianos pueden ser a veces un talón de Aquiles en poder hacer un diagnóstico oportuno, ya que ellos hacen cuadros totalmente diferentes a lo usual, ¿no? Ellos pueden tener cuadros confusionales, neurológicos condicionando a caídas, ¿no? En pacientes con alteraciones neurológicas, por ejemplo, Alzheimer, por ejemplo, Parkinson, van a tener un empeoramiento de su enfermedad de base o alteraciones metabólicas. Entonces, conllevan ellos a un retraso en el diagnóstico y como les dije, usualmente no suelen hacer fiebre, pueden ellos hacer o no tener fiebre o llevar un poco a a la baja de la temperatura, llegando a hipotermia. Entonces, retrasan el diagnóstico hasta en un 30% de los pacientes. Entonces, nos demoran, ¿no? Y a veces el diagnóstico ya tardío puede llegar a ya presentar un cuadro, ¿no? Complicado. Como les dije, para el diagnóstico, para el diagnóstico o dentro de la neumonía, la querida comunidad, hay que tener en cuenta que existen algunos criterios diagnósticos. Principalmente hay criterios menores y criterios mayores. ¿De acuerdo? Entonces, tres criterios menores nos ayudan en el diagnóstico y un criterio para manejar, o sea, que para definir que un paciente requiere, ¿no? Una unidad de cuidados intensivos o una hospitalización. Dentro de los criterios menores que hay que tener en cuenta y siempre, o sea, eso sí hay tratar de aprenderlos, es que tener un conteo exacto de frecuencia respiratoria, deben tener más de 30 respiraciones por minuto, ¿no? Si tenemos una gasometría, vemos que tenemos una relación de presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno menor a 250, o sea, un PAFI menor de 250. A nivel de radiografía, tenemos infiltrados multilobares, tenemos confusión o desorientación en el paciente. Si tenemos un control de urea que sea mayor a 20 miligramos por decilitro, ¿no? Un leucocitos menor a 4000, hablamos de leucopenia, o trombocitopenia, recuento de plaquetas menor a 100.000, temperatura, hipotermia menor a 36 grados o hipotensión, pero que van a mejorar con fluidos. Ojo, ¿no? Con fluidos. Esos son criterios menores. Entonces, tres criterios menores nos ayudan, nos orientan a diagnóstico. Y dentro de los criterios mayores, basta uno, es requisito para valorar una unidad de cuidados intensivos, que es shock séptico, que van a requerir uso de vasopresores. O sea, ya no hablamos ahí ya de fluidos, sino hablamos de necesidad de vasopresores. Y el segundo criterio es
falla respiratoria que requiera pues ventilación mecánica, soporte ventilatorio. Paciente que tiene, o sea, una insuficiencia respiratoria aguda severa. Entonces son los criterios mayores. Basta con uno para la decisión del requerimiento de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, como vemos, la neumonía, pues en un primer momento tenemos pues la neumonía en la querida comunidad, existe una respuesta inflamatoria fisiológica, donde vamos a tener una respuesta inflamatoria local, que se ve inicialmente, ojo, inicialmente cuando estamos en esta primera etapa, con una respuesta inflamatoria local, vamos a ver que el paciente es un paciente que tose, hay una producción de flema, ¿no? Producción de esputo, sensación de falta de aire, y hay un poco el paciente manifiesta disnea, un dolor pleurítico, ¿no? Ya aumenta la frecuencia respiratoria, ¿de acuerdo? Hay ruidos anormales ya, encontramos ya crepitantes, y podría haber hipoxemia e infiltrados pulmonares. Entonces, es en la etapa de respuesta inflamatoria local, que si es que con el progresar del tiempo puede llegar a ser una respuesta inflamatoria sistémica. Y esta pues vamos a ver porque ya hay fiebre, ¿no? Malestar general, anorexia, taquicardia, leucocitosis, desviación izquierda a nivel del hemograma, aumento de los marcadores inflamatorios, proteína C reactiva incrementada, aumento, ¿no? de la sedimentación eritrocitaria, nos orientan que ya está habiendo una respuesta sistémica. Entonces, cuando hablamos ya de neumonía en la comunidad severa y una manifestación severa, cuando hay una respuesta inflamatoria ya que está desregulada, es decir, hay alguna disfunción de órgano neurológico, confusión, ¿no? Cardiovascular, hipotensión, hematológico, leucopenia, lo que hablamos dentro de los criterios, estos criterios menores, ¿no? Trombocitopenia, alteración ya de la función renal, aumenta la concentración de urea, el lactato se ve disparado, ¿no? Enzimas hepáticas alteradas, si es que hubiera alguna alteración hepática, cuando hay disfunción de órgano. Cuando hay ya falla orgánica, hablamos de una cosa es disfunción, ya vamos a discretas alteraciones, pero cuando hay falla, hablamos pues, ¿no? de falla cardiovascular, falla respiratoria, falla renal, neurológica, ¿no? Fallas metabólicas, hepáticas, conllevando finalmente a un síndrome, ¿no? de disfunción multiorgánica. Un paciente ya totalmente severo. Estos son los mismos criterios que hablamos, ¿no? Usualmente estos criterios son de la ATS. Y también existen algunos factores de riesgo, ¿no? Para hablar de resistencia al tratamiento o de no mejoría al tratamiento. Entonces, usualmente vamos en pacientes con neumonía de la comunidad, ¿no? Una colonización primaria por Pseudomonas aeruginosa o un estafilococo aureus meticilino resistente puede ser un factor de riesgo para que podamos tener resistencia al tratamiento. Contacto, ¿no? en ambientes de cuidado de salud en los últimos 90 días, ¿no? Eh, Hospitalización, primera hospitalización, ¿no? Ingresos recientes a cuidados intensivos, pacientes en hemodiálisis, ¿no? Hogares de asilos de ancianos, son factores de riesgo para posibilidad de resistencia al medicamento. Va a depender también de los factores de riesgo, ¿no? del huésped. Por ejemplo, inmunosupresión, pacientes con bronquiectasias, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades neurovasculares, ¿no? Pacientes con enfermedad respiratoria crónica, son riesgos para resistencia que dependen del huésped. Y pa- eh, pacientes que reciben algunas terapias específicas, por ejemplo, corticoterapias crónicas o inmunosupresivos, algunos pacientes que suelen usar antiácidos, ¿no? Van a ser factores de riesgo para resistencia a los antibióticos. Entonces, si yo tengo un paciente en la cual yo
En el momento del interrogatorio, la anamnesis, es un paciente que viene por tos, por fiebre, por disnea, por dolor pleurítico. Ustedes ya están en la sospecha de que es una neumonía probable. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar si este paciente está afectando o alterando la ventilación y la oxigenación. Por lo tanto, la pulsioximetría a través de la saturación de oxígeno es básica como primera instancia en un paciente. Claro que mientras dan el soporte, vemos que si la saturación está más de 90%, entonces un paciente que puede estar manteniendo sin necesidad de oxigenoterapia, pero si vemos que a la oximetría está menor de 90%, es un paciente que de manera rápida tenemos que actuar colocándole un soporte oxigenatorio, una cánula binasal, ¿no? A 2, 3 litros por minuto para que le dé el tiempo de ir a hacer la radiografía y los exámenes de sangre requeridos en su momento. Entonces, con la radiografía nos vamos a ayudar a confirmar el diagnóstico de neumonía, ya que hay presencia de consolidaciones, infiltrados, ¿no? Descartamos la posibilidad o definimos si es de presentación uni o bilateral, ¿no? Y si es que hay complicaciones de la neumonía como derrame paraneumónico. Entonces, el hemograma hay que determinarlo, recordar que hay que ver si es que hay leucopenia, si es que hay plaquetopenia, ¿no? Si es que hay desviación izquierda, lo que nos va a ayudar con el hemograma, así como la determinación de bioquímica, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, electrolitos, PCR, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación glomerular, que permiten estratificar mejor los niveles de gravedad para aplicar los criterios que hemos ido conversando. Como vemos acá, estas son unas radiografías, tanto en incidencia antero-posterior, ¿no? Y una lateral, donde vemos la presencia de algunos infiltrados, por ejemplo, acá en el tercio medio del pulmón derecho, y que se confirmen en el lateral, ¿no? Entonces ya vemos que hay consolidación a nivel pulmonar. Igualmente acá vemos también una consolidación de bordes definidos prácticamente en base derecha. Igual en la incidencia lateral vemos que esta es de localización posterior. Acá también vemos un infiltrado bilateral, en este caso de predominio izquierdo, donde vemos también ya que hay una lesión cavitada, o sea, hay una cavitación inclusive del nivel pulmonar. En este tenemos un infiltrado difuso bilateral, ¿no? Infiltrados intersticiales en ambos campos pulmonares, más de predominio de mitades inferiores, en bases. Una neumonía, una neumonía lobar en el pulmón izquierdo, y como vemos acá en flechas blancas, es lo que usualmente en radiografía, dentro de la consolidación se conoce como broncograma aéreo, ¿no? Entonces, esto es usualmente lo típico que se suele ver en una radiografía con neumonía. No, no siempre va a haber un broncograma, pero la gran mayoría sí se ve broncograma. Acá vemos ya una neumonía complicada con derrame paraneumónico. Vemos que hay obturación del ángulo costofrénico derecho, ¿no? Uno podría decir, no, una elevación del hemidiafragma, ¿no? Pero tiene todas las características de una efusión. El derrame aparentemente es acá, la consolidación paracardíaca derecha, ¿no? Neumonías con derrames paraneumónico, en este caso bilateral. Ambos campos pulmonares con ángulos costofrénicos obturados, no se evidencian por la presencia de líquido. Cuando, cuando hay complicación otra de las complicaciones de la neumonía, o inclusive el derrame paraneumónico, viene a ser el empiema, que vendría a ser ya ese derrame paraneumónico se sobreinfecta y se hace purulenta, ¿no? Y
aumenta la producción de fibrina dentro de ese líquido, condicionando a la presencia de tabiques, loculando el líquido, haciendo se forme como lagunas. Entonces, el empiema ya es una complicación más por decir, al igual que el absceso pulmonar, son complicaciones más severas de la neumonía. A nivel tomográfico, como vemos acá, esto es líquido y vemos por la densidad que es, es un empiema por, como le digo, las loculaciones. Como verán, no es algo uniforme, sino está loculado. Paredes finas comprimen el parénquima pulmonar, así como los vasos, bronquios, ¿no? A nivel, esta es una ventana mediastinal. Si hago una ecografía, ven como una red, ¿no? Son áreas de fibrina, tabiques y los espacios donde se encuentra la presencia de líquido, ¿no? Entonces, usualmente, hacer un procedimiento para toma de muestra en este caso tiene que ser con eco guiada, ya que si lo hacen sin eco, puede que entre la aguja en un espacio donde no hay líquido, haciendo frustro el procedimiento. Como les dije, el acceso pulmonar es una de las complicaciones más severas dentro del desarrollo de la consolidación a nivel pulmonar. Y pueden ser únicos, pueden ser múltiples, y se caracteriza porque, aparte de ser una lesión cavitada, va a tener un nivel, que es esta línea horizontal que vemos acá. Entonces va a haber contenido purulento dentro. Entonces va a haber nivel de aire y nivel líquido. Entonces, condicionando un nivel hidroaéreo dentro de la cavidad. Entonces, acá se ve también en la tomografía, se ve bonito un absceso, ni aire y líquido, nivel hidroaéreo. Entonces, ese es un absceso y es bilateral la neumonía. Como ven, también hay del pulmón derecho y en el pulmón izquierdo, a nivel del lóbulo inferior. El nivel hidroaéreo es lo que nos da ya el diagnóstico de que este es un absceso pulmonar. Esta es una tomografía de ventana pulmonar, ¿no? Parenquimal, donde vemos la consolidación y el broncograma aéreo. Aquí se ve más claro el broncograma aéreo dentro de la consolidación. Otra consolidación con broncograma aéreo también, si se dan cuenta en el centro, en segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo. Muy bien, entonces, una vez que yo tengo consolidaciones, tengo imágenes radiográficas compatibles con una consolidación, yo tengo que tener en cuenta de que una vez que yo hago el tratamiento, que trato a un paciente con neumonía, hay que tener en cuenta que el aclaramiento de las consolidaciones no es a corto plazo. Entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque ustedes cuando traten un paciente con neumonía, le van a dar el tratamiento, lo van a querer ver a la semana de repente o a las 2 semanas como un control para reevaluar. Y lo primero que le va a decir el paciente, doctor, ¿cuándo me va a tomar mi placa de control? Si bien es cierto, uno toma una primera placa inicial, ¿no? Y placas posteriores en el transcurso de los días se pueden deber necesariamente a que el paciente no mejora o de repente persiste la fiebre, se empeoró la dificultad respiratoria. Entonces uno quiere para comparar si es que haya habido un aumento o una complicación. Sin embargo, si un paciente va yendo muy bien al tratamiento, ustedes consideran que ya estaría de alta y se va a su casa, ¿no? Para yo poder decidir, de hacerle una radiografía para poder indicarle, usted ha ido bien, usualmente tarda semanas en mejorar. El promedio es a partir de la 8ª semana, como vemos, ya va a bajar menos del 20% de todas las consolidaciones que puedan tener.
como vemos en la cuarta semana, o sea, al mes, y miren, baja aproximadamente menos del 40%. Pero ya a partir de la octava semana, después del diagnóstico, ya empieza a mejorar todas las anormalidades radiográficas que se ven en la neumonía. Entonces, esto es en relación al aclaramiento radiográfico. Cuando hay lóbulos comprometidos, también va a demorar. Como vemos, la línea continua es como no hay una consolidación única de un solo lóbulo. Como le dije, a la octava semana ya estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando hay múltiples consolidaciones y afectan más de dos lóbulos? La mejoría va a ser más lenta. Y vemos que alcanza un 40% recién a la 12ª semana. O sea, estamos hablando 3 meses después. Entonces ahí se alcanza un aclaramiento de las lesiones consolidativas a nivel radiográfico. En relación a la edad, mientras más joven es el paciente, también la mejoría, el aclaramiento va a ser más rápido. Como vemos, en la primera línea es un paciente aproximadamente de 20 años, 40 años, 60 años y 80 años. Como vemos, también su mejoría, su aclaramiento radiográfico va a ser muy lento. Entonces, tener en cuenta ello. Si es única, una lesión única, va a ser compromiso de varios lóbulos, va a ser un paciente joven o un paciente adulto mayor, ¿no? Octogenario o nonagenario. Es diferente para valorar el aclaramiento radiográfico en un paciente con neumonía. Entonces, yo tengo un paciente con neumonía, yo puedo estratificar la severidad y el riesgo de complicación. Entonces, tras un diagnóstico de neumonía en la comunidad, es necesario valorar la gravedad del cuadro. Entonces, y así como posible, la evolución posterior del proceso para analizar dónde debe recibir tratamiento el paciente. Ojo, yo puedo decidir, ¿le doy tratamiento oral, ambulatorio, o le doy tratamiento hospitalizado, parenteral hospitalizado? Así como los medios diagnósticos y terapéuticos recomendables para cada caso. Entonces, se han considerado útil el uso de ciertas escalas pronósticas que permiten estimar la probabilidad, ¿no? de fallecimiento. Usualmente estas tablas nos van a dar una probabilidad de muerte, de defunción de un paciente con neumonía en un tiempo determinado, como les voy a indicar más adelante. Y me van a ayudar también a decidir si es un paciente, como le dije, de manejo ingreso hospitalario o de manejo ambulatorio. Principalmente dos escalas son las más utilizadas. El PSI, o el índice de severidad de neumonía, o llamada escala de Fine, y el CUR 65. Entonces, cuando ustedes quieran evaluar un paciente con neumonía, de las dos escalas, la más rápida es el CUR 65. Entonces, ustedes les pueden decir, es una neumonía de la comunidad, ¿no? CUR 2, CUR 3, CUR 4 o CUR 5. Entonces, ustedes le dan un plus a su diagnóstico de neumonía, en función a los criterios que vamos a conversar inmediatamente. En el caso del PSI, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estos criterios que los podemos identificar en la anamnesis, en los exámenes de laboratorio de inicio, y cada uno me arroja un puntaje. Es decir, en un varón, ¿no? Según la edad que tenga, por ejemplo, en un varón de 55 años, me va a dar la edad menos 10. O sea, te va a indicar la edad exacta, el puntaje. 55 puntos ya te está dando por la edad. En el caso de la mujer de 55 años, su puntaje va a ser 45, le restas 10. Entonces ahí ya tienes el puntaje en edad. Y si es un paciente que viene de un asilo o de una residencia, ¿no? de cuidados, de enfermería, etcétera, le sumas 10 puntos a su edad. Es decir, si tiene 70 años y vive en un asilo, ahí nada más le sumaste más 10, 80 puntos a en relación a la edad.
Vemos comorbilidades. Si es un paciente que tiene una neoplasia agregada, le sumas 30 puntos. Si tiene un problema hepático crónico, le sumas 20. Si hay insuficiencia cardíaca, le suma 10. Si hay antecedente, ¿no?, de un ACV, le sumas 10. Y si es un paciente nefrópata, le sumas 10. En relación a los signos clínicos que ustedes puedan encontrar, si hay una confusión o alteración del estado de conciencia, le sumas 10. Si hay taquimia con una frecuencia mayor de 30 respiraciones por minuto de la respiratoria, le sumas 20 puntos. Si hay temperaturas, hipotermia o más de 40 grados, le sumas 20. Si hay una alteración de la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, o sea, hablamos de hipotensión, le sumas 15. Y si hay taquicardia más de 125 latidos por minuto, le sumas 10. Esos son los hallazgos que uno encuentra en el examen. En relación al laboratorio, ¿no? Si tengo un balance ureico nitrogenado más de 30, sumo 20. Un dosaje de electrolito de sodio menor a 130, le suma 20. Si hay hiperglicemia con glucosa más de 250 miligramos por decilitro, le sumo 10. Y si hay hematocrito está menor de 30, le sumo 10. Si a nivel radiográfico encuentro que hay derrame pleural, suma 10 puntos. Y si hay a nivel de la gasometría, vemos que hay acidosis metabólica, o acidemia, perdón, suma 30. Y si hay insuficiencia respiratoria, hablamos de una presión arterial menor a 60, suma 10. Entonces, por eso este es más amplio, eso ya se hace en una historia clínica de repente hospitalaria. Entonces, ahí con relación a esta, sumamos todos los puntajes y vamos a ir a este cuadro. Entonces, nos va a dar 5 clases según el score que haya obtenido el paciente. Como vemos, si es un paciente joven, menor a 50 años, sin acompañamiento de síntomas clínicos, etcétera, o sea, un paciente sin comorbilidades, sin exámenes auxiliares alterados, con una placa solamente con la consolidación, sin derrame pleural, ¿no?, sin insuficiencia respiratoria, hablamos acá que el rango o probabilidad de mortalidad es menor al 0,1%, o sea, un riesgo bajo, y esto está calculado a los 30 días. Entonces, un tratamiento en casa, tratamiento ambulatorio, y tranquilo, pasa su proceso neumónico con el tratamiento que le prescribo. En la clase 2 tenemos un PSI menor a 70 puntos. La posibilidad de mortalidad a los 30 días es menor al 0,7%, el riesgo es bajo y tratamiento domiciliario ambulatorio. Si tenemos un nivel 3, una clase 3 con un PSI, con un score entre 71 y 90, entonces la posibilidad de mortalidad máxima a los 30 días es del 2,8%. Sigue siendo baja. Entonces ahí usted valora tratamiento en casa u hospitalización, ¿no? Entonces ahí ya va a depender ya, más que todo, criterio, cumplimiento del tratamiento, ¿no? Si es su paciente postrado, dependiente, entonces mejor va a ser hospitalizado, pero con estos criterios, con este nivel, con esta clase del PSI. La clase 4 es un PSI más de 90 y menor a 130. Como vemos ya su mortalidad, la probabilidad de mortalidad a los 30 días ya llega hasta un 9,3, considerado un riesgo moderado. Este sí o sí requiere manejo hospitalario. Y en la clase 5, ¿no?, donde ya vamos un PSI, un score más de 130 puntos, mire, alcanza una probabilidad de muerte hasta el 31,1% a los 30 días, considerándose un riesgo alto. Entonces, en estos pacientes hay que valorar la necesidad de una admisión en unidad de cuidados intensivos. Entonces, así es como se interpreta, ¿no?, una vez que uno ha aplicado la escala de Fine, cómo interpreto y cómo decido yo el manejo del paciente.
Entonces yo puedo con seguridad ir y dar un informe al familiar que te pregunta cómo está mi paciente, qué, entonces ya tienen algo objetivo, cómo indicarle que es de riesgo, ¿no? Es un riesgo bajo o es un riesgo moderado y que hay que esperar y ver la evolución. En relación al CUR, como le dije, es más fácil, más rápido porque requiere cinco criterios. El CUR son las iniciales, la C, ¿no? Del estado de conciencia. Si hay confusión o desorientación, le suma un punto. La U es de urea. Si tenemos una urea más de 7 milimol por litro o más de 20 miligramos por decilitro, suma un punto. Si tenemos la R, ¿no? Es de frecuencia respiratoria. Si tenemos una frecuencia respiratoria más de 30 respiraciones por minuto, suma un punto. La B es de blood pressure, presión arterial. Vemos que si la sistólica es menor de 90 o la diastólica menor de 60, sea una u otra o las dos, suma un punto. Y la edad, el 65 es la edad. Si es un paciente más de 65 años, va a sumar un punto. Entonces, esto en una entrevista y en un examen clínico lo puedo determinar. No requiero, bueno, la urea nos podría faltar como bioquímica, pero mire, es más fácil que el FINE y esto se divide según la puntuación por grupos de riesgo. Como en el FINE eran escalas o clases del 1 al 5, entonces este tenemos del 1 al 3. Entonces, si tiene 0 puntos, o sea, no hay ninguno de estos, pero si hay una neumonía, ¿no? Nos suma 0, o tenga un punto que puede ser la edad, se me ocurre, ambos, mire, la probabilidad de muerte a los 30 días es menor al 3%. Si tengo 2 puntos, puede ser de repente confusión, ¿no? Y taquimia, ¿no? 9.2% de probabilidad. Y si tengo 3 puntos a más, de 3 a 5, ¿no? 31%, casi similar, ¿no? A la escala de Fine. Entonces, este curso 65 también a la vez, si según el puntaje, ¿no? También me puede definir el tratamiento, la recomendación, como le manifesté. Si es un 0 o un CUR 1, tratamiento puede ser domiciliario, ambulatorio, bioral. Si es un CUR 2, ¿no? Usualmente es como el que puedes manejarlo en casa, cómo manejarlo hospitalariamente según algún factor adicional fuera de la parte respiratoria. Y un CUR 3 al 5 necesariamente requiere hospitalización. Este no te dice UCI, te dice hospitalízalo, ¿no? Tan pronto sea posible para manejo con parenterales, antibióticos parenterales. Y probablemente esté pues con cierto grado de insuficiencia respiratoria para el soporte oxigenatorio. Entonces, para eso es la utilidad de estas escalas, estas escalas del FINE o el CUR 65. Entonces, ¿cómo yo voy a definir el tratamiento? Como le dije, el tratamiento suele ser empírico, ¿no? Para poder iniciarlo cuanto antes. Va a depender de qué factores de riesgo tiene para pensar en los agentes patógenos más frecuentes. En la mayoría, en cabeza, pues, Streptococcus pneumoniae como agente principal. Sin embargo, no descartamos, pues, Klebsielas, no descartamos atípicos, ¿no? Como Mycoplasma pneumoniae, eh, en menos frecuencia. Entonces, en un paciente sin comorbilidades, ¿no? O factores de riesgo para bacterias resistentes como Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus resistente, meticilin resistente, o sea, es un paciente, ¿no? Sin comorbilidades, usualmente un ciclo de amoxicilina o doxiciclina o un macrólido, hablamos de acitromicina, claritromicina, podría ir tranquilamente bien. Sin embargo, si se agrega alguna comorbilidad, ¿no? Que incluye alguna cardiopatía crónica, hepatopatía crónica, alguna enfermedad pulmonar crónica o enfermedades renales, diabetes, alcoholismo, dentro de o de repente algún
alteración oncológica, malignidad, pacientes que han sido esplenectomizados, entonces, que tienen una comorbilidad, puedo valorar un ciclo de amoxiclavulánico o una cefalosporina, que puede ser de segunda generación en vía oral, cefuroxima, por ejemplo, y se asocia, ojo, se asocia un macrólido o doxiciclina para pensar que esté asociado un germen atípico. Entonces, uno asocia esto porque está pensando en un agente, ¿no? Un estreptococo de repente, más un atípico. O tranquilamente puede ser una monoterapia de una fluoroquinolona. Cipro, levofloxacino, moxifloxacino, ¿no? Sin embargo, esta posibilidad yo la valoraría o tendría mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio donde existe una alta tasa e incidencia de tuberculosis, ¿no? Hay que tener cuidado de tratar con quinolonas o fluoroquinolonas, ya que pueden crear resistencia. Sabemos que la fluoroquinolona está dentro de los esquemas de tratamiento. Entonces, creamos resistencia en estos casos. Es por eso que hay que estar bien seguros que no es un cuadro de TBC para valorar esta indicación como monoterapia. ¿De acuerdo? Entonces, igual, como les dije, pacientes sin riesgo, con riesgo, este cuadro este esquema es el mismo que hemos hablado, ¿no? En este caso, cuando hay cuando hay algún factor de riesgo de alcoholismo, diabetes, como le dije, amoxiclav, ¿no? O alguna cefalosporina de segunda asociado a un macrólido, que puede ser acitro o claritromicina, o la doxiciclina, o la monoterapia de fluoroquinolona. Entonces, ¿qué pasaría si vemos acá también hay regímenes de tratamiento, ¿no? En neumonías no severas, sin riesgos de agentes resistentes. Entonces puede ser ampicilina sulbactam, ¿no? O una cefalosporina también asociada a un macrólido. O también la monoterapia con levofloxacino, con una fluoroquinolona. En pacientes con neumonías severas, sin factores de riesgo para agentes resistentes, ¿no? Igual ampicilina sulbactam, acá vamos de parenterales, ¿no? Puede ser ceftriaxona asociado a un macrólido. Entonces, y neumonías no severas con riesgo, ya, ojo, ahí ya hablamos con riesgo de que pueda ser una estafilococo aureus meticilin resistente, ¿no? En donde, o alguna contraindicación de uso de macrólidos y quinolonas, ojo, entonces ahí tenemos ampicilina sulbactam más o una cefalosporina más doxiciclina. Y en el caso de que haya riesgo, ojo, de estafilococo áureo, ¿no? Meticilin resistente, tenemos linezolid, vancomicina como terapias de tratamiento, y en el caso de Pseudomonas aeruginosa resistente, tenemos a Astronam, ceftazidima, imipenem, meropenem, piperacilina, tazobactam como tratamientos no parenterales en pacientes hospitalizados. Entonces, ese es algunos ciclos de tratamiento antibióticos, tanto en vía oral como parenteral, que uno puede tomar la decisión de inicio para tratar neumonía. No, como les dije, hay posibilidades de que haya algunos factores de riesgo de que no responda al tratamiento a cosa. Uno, cuando empieza un tratamiento, yo espero una respuesta usualmente dentro de las primeras 72 horas de iniciado el tratamiento. Sin embargo, hay casos en los cuales podemos saber es que la respuesta al tratamiento no se ve evidente en ese tiempo y se prolonga. De repente fiebre persistente, mantiene pues el grado de insuficiencia respiratoria. Entonces, hay algunos factores que están asociados con esta neumonía que no responde. Entonces, y entre esos factores estemos pues la edad, la presencia de POC, enfermedades hepáticas, ¿no? Efusión pleural, infiltrado multilobares, una cavitación
o sea, neumonías complicadas, leucopenia, ¿no? Según la clase de la escala de Fine, ¿no? De la escala de severidad de neumonía, o sea, si unas clases altas pueden tener resistencia, la presencia de algunos agentes de difícil manejo, ¿no? De la legionela, las neumonías por A negativos, ¿no? Terapias, que no van de la mano, entonces ellos van a condicionar a que podamos tener un cuadro de una neumonía que no responde y eso indicaría, pues, o sería un factor o para tomar una decisión de una rotación antibiótica, ¿no? Para mejorar este cuadro. Y bueno, como les dije, yo estoy tratando un paciente con neumonía, entonces yo tengo que tener, así como tengo criterios de severidad, también tengo que tener criterios para definir si es que está yendo bien. Entonces, como le digo, el tratamiento de la neumonía, usualmente entre 5 a 14 días de tratamiento, ¿no? Entonces, en pacientes hospitalizados, como le dije, en las primeras 24 hasta las 72 horas de iniciar un tratamiento, puede encontrar criterios de mejoría o de estabilidad clínica, como lo vamos a ver más adelante. Criterios de estabilidad clínica, ¿no? En el día 3, ¿no? La estabilidad clínica demostrada, hay mejoras en los signos, síntomas y valores de laboratorio, ¿no? Y en la etapa final, que es en la tercera fase del proceso neumónico, ya hay un periodo de recuperación y resolución de los hallazgos anormales, tanto de clínicos como de laboratorio. Entonces, como les dije, dentro de los criterios de mejoría, tenemos que tener en cuenta esta tablita, que son los criterios de estabilidad clínica. ¿Qué significa? Si yo cumplo con estos criterios de estabilidad clínica, yo puedo tomar la decisión de pasar de un tratamiento parenteral a un endovenoso a un tratamiento oral y completar el ciclo de tratamiento. Esto se conoce como switch endovenoso a oral. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Que es lo que se tiene que tener en cuenta y lo que se va viendo en cada evolución diaria del paciente, que su temperatura sea menor de 37,8. Si mantiene esta temperatura, es un punto a favor. Que tenga una frecuencia cardíaca menor a 100, una frecuencia respiratoria menor a 24. O sea, ojo, son datos objetivos que se pueden evidenciar en el momento de la evaluación. Una presión sistólica, ojo, mayor de 90, saturación de oxígeno mayor de 90 o que tenga una gasometría con una presión arterial de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio en FIO ambiental, o sea, en aire ambiental, FIO 21%. Entonces, si a FIO 21% le hacen una gasometría y tiene una PO2 de 72 milímetros de mercurio, por ejemplo, cumple el criterio. O estando sin oxígeno, le ponen el saturador y satura 94, cumple el criterio. Ojo, que tenga, ¿no? Que mantenga la vía oral adecuada, o sea, es decir, que tolere la vía oral. Si está con vómitos, ¿no? Entonces todavía no le damos check a este criterio. Y que tenga un estado mental normal. Es un paciente que entró con confusión, ya se encuentre, ¿no? En sus 5 sentidos, con un estado de conciencia ya normal. Si cumplen estos criterios, ustedes pueden decir, este paciente tiene criterio de estabilidad clínica, por lo tanto, vamos ya suspendiendo la vía endovenosa y va a continuar con tratamiento oral, por lo tanto, usted puede irse a su domicilio, ¿no? Entonces, para tomar esas decisiones. Entonces, esto, como le digo, me va a orientar para el alta hospitalaria, cuando se ha realizado el switch a la vía oral, ¿no? Y como le dije, una radiografía de seguimiento a partir de la, ¿no? Sexta hasta octava semana para un control radiográfico futuro en un paciente con neumonía. Bueno, y eso es en relación al tema. No sé si es que hubiere por parte del auditorio alguna pregunta para poder orientarles. ¿Alguna duda? ¿Ha estado claro? ¿Algo que Doctor, quisieran aportar? doctor, en Doctor, una caso de pregunta. que,
A ver, le Doctor, escucho. ¿se me Sí, escucha? sí, te escucho, dime. Respecto a los criterios de mejoría, ¿se tiene que cumplir todos los criterios o tal vez haya un mínimo? No, sí, se tienen que cumplir todos los criterios. Por eso le digo, Ya, ok. son todos. Ahí no hay que uno, que dos, ni tres. Ahí tienen que cumplir todos los criterios porque ya es el estado general, ¿no? Donde tú ya vas a asegurarte que este paciente ya no te va a hacer insuficiencia respiratoria, no te va a haber alteración hemodinámica, te está tolerando la vía oral y es un paciente consciente que va a terminar su tratamiento. Salvo, ojo, salvo que el paciente, en el caso del estado mental, y es un paciente con, por ejemplo, Alzheimer, o sea, no vas a esperar que esté en sus cabales, ¿no? Entonces, en todo caso, sería que el estado mental sea el basal a cómo ingresó, ¿no? Pero, o sea, tiene que cumplir todos los criterios. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro, chicos? Porque de acá van a salir las preguntas para el examen, ¿eh? Sí, doctor. Tal cual, de En la caso, misma, todo lo que hemos conversado, van a salir las preguntas para su examen. doctor, en el caso que la neumonía pase a empiema, ¿es posible que ocurra una fístula? Claro, o sea, el empiema es una complicación muy severa de la neumonía, como les dije. Entonces, sí es posible que pueda fistulizar, una fístula pleurobronquial, ¿no? Entonces, sin embargo, eso sí es que siempre y cuando tú no lo trates, porque usualmente ya si es que hablamos de un empiema, el manejo ya no, o sea, aparte de tener un manejo o sea, antibiótico endovenoso, para poder resolver completamente el empiema, es necesario la colocación ya o sea, un procedimiento que es la colocación de un tubo de drenaje pleural. Entonces, ¿por qué? Porque no va a resolver espontáneamente con tratamiento. O sea, por eso digo, ya es más, nos lleva ya o sea, un manejo más amplio. El paciente aumenta su estancia hospitalaria. Entonces, sí hay riesgo de fístula, pero no es lo común. Eso va a depender mucho también de los factores de riesgo. Un paciente adulto, o sea, un paciente con factores de riesgo, por ejemplo, alcohólico, un paciente adulto mayor, tiene mucho más riesgo, por más que todo por la fragilidad de tejido. Entonces, ellos sí, pero un paciente joven, no, por ejemplo, drogadicto, alcohólico, joven, no necesariamente puede hacerte fístula. No sé, algo más. Doctor, una consulta. En los criterios de mejoría, sí o sí, el paciente que empieza con el tratamiento tiende a mejorar a las 24 72 horas o recién alcanza la estabilidad clínica en el tercer día, o sea, en la O segunda sea, fase. claro, o sea, o sea, lo que pasa es que entre las 24 y las 72 horas, yo les doy chance hasta 72 horas de darle oportunidad a que el antibiótico, ¿no? Y el manejo que ustedes están instaurando pueda tener evolución. Entonces, o sea, no quiere decir que en el día 3 ya voy a encontrar todos los criterios de estabilidad clínica. O sea, va a depender de la severidad como esté el paciente. Por ejemplo, si tú recibes a un paciente que tiene criterios, por ejemplo, de requerimiento de vasopresores, por ejemplo, o de requerimiento de ventilación mecánica, ¿no? Entonces, a él no vas a esperar, pues, al tercer día, porque lo que potencialmente va a condicionar a que el paciente fallezca va a ser el shock que tiene, ¿no? El shock séptico, ¿no? O la insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, ese paciente, aparte del tratamiento antibiótico, tú le das todo el soporte complementario que necesita. Entonces, ahí va de manera diferente esta apreciación. ¿Por qué? Porque vas a tener que mejorar primero que poco a poco vayas destetando el vasopresor y poco a poco vayas destetando la oxigenoterapia. Entonces, el tiempo va a ser mayor.
Ya los criterios de estabilidad clínica lo aplicas cuando este paciente salió del oxígeno, ya no requiere vasopresores y vas viendo la evolución y vas monitorizando cada uno de los parámetros que tú tienes en esa estabilidad clínica. A diferencia de un paciente que no tiene insuficiencia respiratoria, es un paciente que viene con una neumonía, que tiene criterio de hospitalización y tú le pones, por ejemplo, oxígeno por cánula binasal a una titulación baja de oxígeno. Entonces tú le das y ves que a las 72 horas el paciente, tú le intentas quitar el oxígeno y ese paciente te lo toleró. Entonces vuelve ya a ventilar de manera espontánea, a oxigenar de manera espontánea. Entonces, es un paciente que tú le estás diciendo, o sea, es la respuesta al tratamiento para que de repente tú no lo consideres como una neumonía que no responde. No sé si me entiendes el contexto. Las Sí, dos sí, situaciones ahora diferentes. sí. Entonces, a este paciente tú esperas en un paciente con no complicado, o sea, un paciente, más que todo, mejoría clínica o respuesta al tratamiento. Ya la estabilidad clínica te lo va a dar conforme pasan los días, le sigues dando el tratamiento porque tú haces una evolución diaria. Entonces, tú en la evolución diaria monitorizas funciones vitales. Tú en la evolución diaria monitorizas saturación. Tú en la evolución diaria monitorizas estado de conciencia. Tú en tu evolución diaria monitorizas de repente, ya le pides un dosaje de urea. ¿No? Perdón, perdón, ves que tolera la vía oral, o ves un paciente que ya, lo que estaba confuso, doctor, ya me siento mejor, ¿no? Y está consciente, está orientado. Entonces, un paciente que ya, tú ya, ojo, ya tiene tus estos criterios, muy bien, ya mañana podemos pasarlo ya a la vía oral para que pueda ir a su casa tranquilamente. ¿Sí? Gracias, Doc. Bien. ¿Alguien más? Sí, doctor. En caso de que la neumonía me lleve a un shock séptico al paciente, ¿lo tendría que anticoagular? No, o sea, el shock séptico hablamos de un proceso donde la hipotensión que estás manejando no te va a mejorar con fluidos. O sea, necesariamente, o sea, el shock séptico sí necesariamente vas a tener la necesidad de uso de vasopresores. ¿A dónde más que tú quieres orientar tu pregunta? A ver, ¿puedes repetírmela? Sí, doctor. Es que había leído que en una neumonía se podría complicar por una coagulopatía de consumo, una coagulación intravascular Ya. diseminada. Ya, pero es que, o sea, claro, pero esas son ya complicaciones no necesariamente inmediatas, se pueden dar en el transcurso de la estancia hospitalaria. Entonces, ahí según lo que puede el paciente presentar, sí puedes manejar anticoagulación, pero no como primera instancia. Pero si tú demuestras que en una primera instancia ya tienes una coagulopatía, entonces ahí tú valoras el uso de anticoagulantes, pero no es como manejo inmediato. O sea, no todo paciente con neumonía que hace shock séptico, que va a la UCI, que requiere vasopresores, va a tener una coagulopatía diseminada de debut. Puede aparecer en el transcurso, puede desarrollarlo en el transcurso y ahí cambia pues tu manejo, le agregas el manejo necesario, pero no como primera opción de ya, dale anticoagulantes de una vez. No, Ya, no doctor. sé si. Disculpe, en el caso de un paciente con cáncer, sí se debería valorar la opción. Lo que pasa es que en el paciente con cáncer hay otros factores de riesgo para ello. No es por el tema neumónico, sino es que este paciente tiene más posibilidad de hacer o algo más brusco y más agudo que es una embolia pulmonar. El paciente con cáncer tiene más riesgo de otras afectaciones. O sea, si nos enfocamos solo en la neumonía, pues él tiene más riesgo de más cosas, de más afectaciones que pueda tener. Ya, doctor, gracias. Ujú. ¿Alguien más, chicos? Bueno, si ya no hay más preguntas, damos por terminada la clase del día de hoy.
Este, esta presentación no sé, me escriben a quién se lo paso, a los chicos que están en mi grupo, igual yo mañana que los veo, lo tengo acá en la PC para que lo puedan compartir. Como digo, de aquí saco las preguntas, usualmente. Algún casito asociado a todo lo que hemos conversado, ¿no? Más que todo, principalmente las preguntas están enfocadas a casitos, ¿no? Con datos clínicos que todo lo que hemos conversado para que ustedes hagan su propia evaluación. Sí existen guías, aquí hay una pregunta de manejo de neumonía en la comunidad. Busquen la guía de la ITSA, ITSA ATS, ITTSA, ITSA ATS. Se maneja la guía de NAC, la más usada. Muy bien, chicos. Entonces, muy agradecido por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Ya, cuídense. Gracias, Nos doctor. vemos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.